Pero vamos a comenzar entonces con el título que es lípidos y vamos a ir viendo esas propiedades en detalle, ¿ya? Entonces, me colocan lípido como título y este mismo cuadro comparativo que es súper útil a la hora de estudiar, hacer resúmenes, al hacer cuadros comparativos con el método de Cornell. Hay varias formas, ¿ya? Lo primero que siempre estudiamos, los elementos que los conforman, los átomos, ¿ya? Los elementos que están en la tabla periódica. Siempre nosotros sabemos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, porque dijimos que son argentinas egocéntricas las biomoléculas orgánicas, son yo. En vez de decir yo, dicen yo, ¿ya? Y, pero que aquí había una diferencia que era muy importante, perdón, y esa diferencia importante tenía que ver con... ¿Cuál era esa diferencia importante en el show de los lípidos? Ya, una muy importante que no tienen monómeros. Sí, está correcto, correctísimo, muy bien. No me esperaba esa respuesta en realidad, yo pensé que se lo había olvidado, pero bien. Pero más allá de eso, a nivel de los elementos, cuando hablamos de elementos, nos estamos refiriendo a los elementos de la tabla periódica. En este caso estamos viendo solamente tres: carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero ahí había una diferencia y era que, gracias por tanta respuesta al mismo tiempo, pero era básico. Eso, gracias, gracias, por el amor de Dios. Denme un segundo que alguien se conectó por el correo que no pero es la Juliana. ¿Cómo decirle que no a la Juliana? Ya. Juliana, detuve mi clase por usted. Siéntase privilegiada. Ya. Y recuerden, por el amor de Dios, entrar, o por el amor de Lucifer, no sé, eh, entrar por su correo institucional, ya, pero bueno, se le perdona porque es campeona de ping pong nomás. Entonces, como alguien dijo por ahí, me parece, no sé si escuché mal, que fue la Jennifer, puede ser que haya escuchado mal, que el oxígeno, como ella muy bien dijo, siempre va a estar en poca cantidad, ¿ya? No está en la misma cantidad que los carbohidratos. De hecho, en la guía que yo les pasaba salía como la fórmula química del CHO con el N, la cantidad de carbonos que hay y todo la vaina, pero siempre yo les comentaba, y también aparece en las guías, que el oxígeno aparece en muy poca cantidad en comparación a los carbohidratos. Y de hecho después lo vamos a ir viendo del por qué aparece en tan poca cantidad. ¿Ya? Entonces el oxígeno siempre está en poca cantidad. Hay poco átomo de oxígeno lípido. Y de hecho, yo les dije también, en algún momento de la vida, que también se entiende que ya no lo recuerden, que el que tenga, y lo voy a hacer acá, el que tenga poco oxígeno es la razón de que sea insoluble en agua. ¿Ya? El que tenga poco oxígeno provoca que los lípidos sean insolubles en agua, ¿ya? O que el aceite que ustedes usan para cocinar, ¿verdad? No se mezcle con el agua. ¿Por qué? Porque tiene poco oxígeno. Si en un supuesto experimento, por ejemplo, nosotros lográramos agregarle más oxígeno al lípido, este se podría, en teoría, mezclar con el agua, pero dejaría de ser lípido, ¿ya? Obviamente. Ya. Características, aunque suene contradictorio, una de las principales características de los lípidos es que no tienen características, es que son súper heterogéneos como moléculas. A diferencia de los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos que tienen una estructura como bien definida, bien clara, que después la única diferencia es que se va haciendo como más grande, como que se van uniendo más unidades hasta que se hace más grande algo, pero siempre hay una unidad chiquitita como un ladrillo básico. Los lípidos no tienen ese ladrillo básico, ¿ya? Por eso se dice que es un grupo heterogéneo de moléculas, como punto uno. Y como segunda característica, como punto 2, y esa sí es universal, es que son insolubles en agua, ¿ya? Pero solubles en solventes orgánicos como el alcohol o éter, entre otros, ¿ya? O el benceno también podría ser. Eh, y vimos la razón hace poco, porque tienen poco oxígeno. Y como tienen poco oxígeno, no es insoluble en agua. ¿Y por qué? Porque cuando algo tiene oxígeno, puede hacer puentes de hidrógeno con otra, por ejemplo, algún solvente, o puede, como lo vimos en la clase anterior, cuando tiene carga, y el oxígeno tiene carga, se van separando las moléculas. Cuando vimos que el agua era un solvente universal, vimos esa propiedad también, ¿ya?
Entonces, si tiene poco oxígeno, no se puede llevar a cabo ninguna de las cosas que hablábamos previamente. ¿Dónde encontramos lípidos? En todos lados, ¿ya? Siempre están los de origen animal, que es muy importante hacer esa distinción, la manteca. Si por ejemplo yo me compro el iPhone 11 con el 10% que voy a retirar de la FP, no mentira, no lo voy a retirar. De hecho, como yo creo que sus padres, si tienen la posibilidad, lo recomendable, nada que ver por el tema, pero esperar ojalá un año dentro de lo posible hasta retirar ese 100% del 10%. Ya, pero imaginemos que yo voy a retirar el 100% de mi 10%, ¿verdad? Que sería muy poco, sería muy triste. Retiro ese porcentaje y me compro un iPhone 11. Y voy caminando por la calle con un iPhone 11 y de repente alguien dice, oh, quiero ese celular y me apuñala en el estómago. Ya, a nivel, como dicen vulgarmente, de la guata. ¿Ya? Y me apuñalan y yo me veo la apuñalada y voy a ver que aparte de la sangre, las vísceras y los glóbulos blancos, glóbulos rojos, todo lo que va a salir en esa herida, también voy a ver que se va a ver como un tejido amarillo, literalmente amarillo, amarillo, color amarillo. Y ese sería básicamente los lípidos que están almacenados como grasa, ¿ya? En los animales. Y en los animales también los lípidos, la grasa se almacena bajo la papada, en la parte de los brazos, abajito, y poco en realidad en las piernas, y principalmente ahí en el Michelin, ¿verdad? En la parte abdominal inferior, ¿ya? Justo a nivel del ombligo. Y en los vegetales, básicamente la palta es casi, tiene varios lípidos, es casi lípido, frutos secos, aceite, etcétera. Pero principalmente los lípidos en los animales están en una forma sólida. Y en los vegetales habitualmente, o es más común verlo en una forma líquida, ¿ya? Y el tipo de enlace, eso es importante, al menos que les suene. Yo creo que para la prueba de transición no va a entrar para nada, pero pensando que después igual lo van a tener que estudiar, el éster, ¿ya? El enlace éster, y ahí vamos a ver cuál es. En los carbohidratos era el enlace glucosídico o glucosídico, y vimos que la O era por el oxígeno, ¿verdad? ¿Qué queda? Por la síntesis por deshidratación. Ya, entonces, escuché un sonido, pero no sé si fue del... Ah, no, fue del chat, fue de afuera, ¿ya? Entonces, el enlace éster va a unir a los lípidos y a las unidades que lo vayan a conformar, ¿ya? Entonces, el elemento principal es CHO, pero con poco oxígeno. Características, es un grupo heterogéneo de moléculas, son insolubles en agua, está en la manteca en animales y en vegetales, frutos secos, cuando ustedes ven el aceite de oliva, de maravilla, y todos los tipos de aceite que hay. Creo que ahí está la chía, también tiene harto lípido y grasa súper saludable. Y tipo de enlace, éster, ¿ya? Ya, como en realidad cultura general y es poco lo que aparece ahí, vamos a continuar. Hoy día tengo que estar en clases online presenciales de aquí hasta las 6 de la tarde sin parar, una tras otra. Es horrible. Pero bueno, con toda la vocación y buen humor del mundo. Continuamos entonces. Ya. Hice este esquema para facilitarle la vida a ustedes y les va a facilitar harto la vida, ¿ya? Porque los preuniversitarios, la universidad o los textos tienen clasificaciones que no sirven mucho en realidad porque si yo leo un libro y luego leo otro libro y luego veo una clase de un profe y luego veo otra clase de un profe del preuniversitario, como que lo abordan de una manera distinta, ¿ya? Dependiendo si tiene ácido graso, si son sólidos, son líquidos, si son animales, si son vegetales, y si son del colesterol o no. Y en realidad se vuelve como súper compleja esa parte, en mi humilde opinión, ¿ya? Entonces yo hace unos 2 años dije, púdranse todo, voy a dar mi clasificación pedagógica en la grabación, voy a editar esa parte que dije, púdranse todo. Voy a simplificar esa parte lo más posible. Y esta va a ser la clasificación con la que nosotros vamos a trabajar y con la que le va a facilitar en realidad un montón la vida, a nivel del liceo y a nivel universitario. Entonces, subtítulo, clasificación, o pueden colocar inmediatamente el esquema tal cual como lo coloqué ahora. Lípidos, ¿ya? Lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Saponificables e insaponificables. Los saponificables los vamos a dividir en ácidos grasos,
triglicéridos, fosfolípidos. Y los insaponificables los van a dividir en terpenos y esteroides, ¿ya? Y ahí se les va a aclarar harto la película. Yo no sé si ustedes alcanzaron como plan común, o si algunos alcanzaron como en electivo. Antes esto yo lo hacía, y también creo que lo hacía la profesora Marta Cecilia. Hacían este proceso químicamente en laboratorio. Y era, no sé si lo hicieron, alguien me avisa por favor, fabricar jabón. Ustedes saben que todos los jabones que hacen, básicamente, se hace a partir de grasa animal. Ya si ustedes van a la carnicería, le dicen, ¿sabe? Le queda grasa, pura grasa, se las dan y mediante un proceso químico esa grasa se transforma en un jabón en barra. ¿Ya? No sé si es que lo sabían. O si lo han hecho, no lo sé. Antes yo lo hacía, cuando había laboratorio y cuando no estábamos en cuarentena. ¿Ya? Y esto es importante, ¿por qué? Que un lípido sea saponificable significa que yo puedo fabricar un jabón mediante un proceso que se llama saponificación. Puedo fabricar jabón a partir de ese lípido, de esa grasa, ¿ya? Y que un lípido sea insaponificable significa que yo no puedo fabricar un jabón a partir de esa grasa, ¿ya? Eso significa. Ya, entonces le voy a dar un segundito por si alguien está notando eso, no sé si fue algo nuevo, ¿ya? Entonces, un lípido saponificable es aquel mediante el cual yo puedo fabricar un jabón, ¿ya? Pero químicamente, ¿qué significa eso? Que los lípidos que sean saponificables, sí o sí, tienen que tener un ácido graso como mínimo en su estructura, ¿ya? Después lo vamos a explicar así súper sencillamente, ¿ya? Todos los lípidos que se pueden saponificar o que pueden sufrir el proceso de saponificación para fabricar un jabón, tienen necesariamente que tener un ácido graso en su estructura. Como mínimo, un ácido graso, ¿ya? Y los lípidos que son insaponificables son aquellos que no tienen ácido graso en su estructura, ¿ya? Que se dividen en terpenos y esteroides. Y esto después vamos a ver que se va a relacionar mucho con la hormona, ¿ya? Que lo vamos a ver también. Tranquila, Brenda Lee Olivares, tranquila. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es esta clasificación de los lípidos. Si ustedes entienden la clasificación de los lípidos y las funciones que son bien sencillas en realidad, están al otro lado, ¿ya? Ese es como el desafío. Esa es como la característica que importa realmente de los lípidos. Entender cómo se clasifican. Si entienden cómo se clasifican, están al otro lado. Ya, entonces estamos viendo los lípidos, se dividen en dos grandes grupos, saponificable y insaponificable. Saponificable tenemos esos tres subgrupos y en insaponificables tenemos esos dos grupos. Ya esto es como lo principal. Ahora, si van más específicos, podrían sacar otro subgrupo más en insaponificable, pero ya ahí no entra para esta prueba, para nada. Ya, entonces vamos a comenzar ahora con esta clasificación a repasarla. Ya, y vamos a comenzar por los lípidos que son saponificables. De hecho, si ustedes se dan cuenta, acá vimos que lo vamos a comenzar así. Voy a colocar en rojo porque ya hay azul. Y lo vamos a hacer así. Vamos a comenzar con lípidos. Vamos a ver los saponificables y vamos a comenzar por los ácidos grasos. Luego vamos a nuevamente seguir con los lípidos, los saponificables, pero luego los triglicéridos. Y por último vamos a seguir con nuevamente los lípidos, los saponificables y con los, me quedo redeforme, pero por los fosfolípidos. De hecho quedó peor, menos se entiende, pero ese va a ser el orden. Ya creo que se entendió más o menos cómo va a ser. Entonces el primer grupo que vamos a ver son los ácidos grasos. Y los ácidos grasos tienen una ventaja de que son muy sencillos de estudiar, porque solamente tienen dos partes. Tienen una cabeza, que está en rojo ahí, que yo ahí lo destaqué en verde, de hecho, mejor lo voy a hacer en los mismos colores. En rojo, una cabeza que se le dice, y un cuerpo, o una cola, que también se le dice, ¿ya? Le podrían decir cabeza y cola, ¿ya? Que es más general, cabeza y cola. Abajito
también tenemos que está la cola y también vemos que tienen una cabeza, ¿ya? Eso que está aquí, se los presento, es un ácido graso, ¿ya? La cabeza, básicamente, la cabeza, para aquellos que están estudiando química orgánica, es esto. Es un ácido carboxílico. Por eso es ácido graso. La cabeza le da el carácter ácido y la cola le da el cuerpo graso. O sea, le da como la característica de lo lípido, el graso, ácido graso. ¿Y cuál sería esa característica? Una que ya vimos, que la cola no tiene ningún átomo de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Solamente tiene carbono e hidrógeno. En cambio, la cabeza solamente tiene los oxígenos. Ya, eso. Entonces ahí tenemos y estamos estudiando los ácidos grasos, que son biomoléculas orgánicas pequeñas que tienen poco oxígeno, que tienen una cabeza, que es COOH, ¿verdad? Y que tienen una cola que no tiene ningún átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces acá tenemos la cabeza OOH. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el COOH. Lo mismo que aparece ahí, ¿ya? Ya. Los ácidos grasos para los animales y para dentro de los lípidos saponificables son la estructura más pequeña. Ojo, no son un monómero, ¿ya? No es un monómero, porque no todos los lípidos están formados por ácido graso, ¿ya? Porque vimos que habían algunos que tenían y otros que no tenían, ¿ya? Eh, perfecto. Y además, ay, déjenme acomodar un poquito. Si ustedes se dan cuenta, hay otra diferencia. Y esa diferencia la da la cola. Esto que está aquí. ¿Ya? Hay una diferencia entre el primer ácido graso y el segundo ácido graso. Y es que el primer ácido graso que está arriba es un ácido graso saturado. Y el que está abajo es un ácido graso insaturado. ¿Ya? ¿Qué significa que un ácido graso sea saturado? Que en la cola solamente van a haber enlaces simples. Va a haber un puro enlace. Dicho de una manera más burda y más simple posible, solamente van a haber una rayita. ¿Se dan cuenta que hay una rayita entre los carbonos? Una. Oh, me quedó súper deforme esa, pero una. Un enlace simple. ¿Ya? Cuando un ácido graso es insaturado, significa que hay al menos un enlace insaturado o un enlace doble. Lo mínimo que puede haber, un enlace insaturado o un enlace doble. Y si se dan cuenta, ese enlace provoca que la cola quede ligeramente, en palabras burdas, chueca, ¿ya? Se tuerza, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, cuando yo tengo una estructura, por ejemplo, imaginen que tengo un cajón de puros ácidos grasos, ese cajón de ácido graso va a ser algo sólido, va a ser una grasa sólida, ¿ya? En cambio, si yo tuviera ácidos grasos, muchos ácidos grasos insaturados, va a ser entre semisólido a líquido, ¿ya? Mientras más ácidos grasos insaturados tenga, menos sólido va a ser la grasa, ¿ya? Porque para que se entienda, imaginen que yo tengo aquí un cajón, ¿ya? Y estoy ordenando los ácidos grasos, que los voy a hacer de color negro y más grueso. Si yo hago los ácidos grasos saturados, son rectos, ¿ya? Enlaces simples son rectos, se ordenan, se compactan súper bien, ¿ya? Quedan como todos apretados y queda como una masa ahora de ácidos grasos sólida, ¿ya? Pero si yo hago lo mismo con ácidos grasos insaturados, por ejemplo, ya ningún problema. El primero va a ser un ácido graso saturado. El segundo va a ser un ácido graso insaturado, que va a quedar así. El tercero va a ser otro ácido graso insaturado que ahora la cola va a estar mirando hacia allá. Luego otro ácido graso saturado. Ahora arriba coloco otro ácido graso insaturado que queda así. Entonces ahí
la grasa ya no queda compacta, no queda apretada, entonces va a quedar como un gel. Y si tuviera puro ácido graso, ya va a quedar prácticamente líquido. ¿Dónde encuentro yo harto ácido graso insaturado? En los aceites. Aceite de maravilla, aceite de oliva, etcétera. ¿Dónde veo yo harto ácido graso? En el abdomen, donde está el ombligo. Ahí hay grasa que se siente sólida, ¿ya? Como una plasticina, ¿ya? Ya. Y por último, como dato que quizás les pueda salvar la vida en una de esas, como yo no, o sea, se supone que la prueba de transición va a ser sencilla este año, no creo que sea difícil para nada. Pero recordar que los ácidos grasos tienen otra propiedad que tienen, oh, me duele el brazo, ya, son anfipáticos, que también tienen los fosfolípidos. En el electivo y probablemente en sus preuniversitarios también lo vieron. Lo voy a escribir mejor ya, porque quedó un poco anfipático. ¿Ya? Anfipático. Anfipático significa que tiene un extremo, una molécula anfipática es aquella que tiene un extremo que es hidrófila o polar, ¿verdad? Y otro extremo que es apolar o hidrófoba o hidrofóbica, ¿ya? Pregunta del millón, pregunta del millón. Por favor, yo sé que ustedes pueden, ¿ya? Háganse el ánimo. ¿Cuál extremo creen ustedes que va a ser el extremo polar? ¿Será la cabeza o será la cola? ¿Cuál extremo será el polar y por qué? ¿Por qué la cabeza? Ya, excelente. ¿Quién respondió? Que no estoy viendo el chat ahora. ¿Ah? Ah, ya, excelente Lucas, muy bien. Pero, excelente. La palabra que yo esperaba era más simple, así que mejor aún. Era porque en la cabeza están los átomos de oxígeno. Y ya vimos que los oxígenos tienden a, punto uno, o a establecer puentes de hidrógeno, o cuando vimos que el agua era dipolar, la molécula de agua, era porque tiene mayor electronegatividad, ¿ya? Tiende a atraer a los electrones de otros átomos y por lo tanto moléculas. Muy bien, Lucas, ¿ya? Entonces, el extremo que va a ser polar va a ser la cabeza polar, ¿ya? Y la cola va a ser apolar. Y eso significa que es anfipática los ácidos grasos, ¿ya? Ya voy a borrar lo que escribí. Entonces aquí tenemos el ácido graso, es la unidad más pequeña dentro de los lípidos saponificables, ¿ya? Y tenemos los ácidos grasos que son saturados y los que son insaturados. Los saturados son aquellos que, ustedes saben que el carbono, por química básica, que yo sé que eso sí lo vieron con la profe Marta Cecilia y que lo vieron todos los cuartos medios, que el carbono puede establecer cuántos enlaces químicos. Acá vemos, 4, 4, ¿verdad? Siempre puede establecer máximo 4. Y acá vemos que le falta un hidrógeno, no tiene ese hidrógeno, ¿verdad? Entonces, como le falta ese hidrógeno, el único remedio que tiene es establecer otro enlace con otro carbono. Y si se dan cuenta, ahí tendría nuevamente los 4 enlaces formados. 1, 2, y con el otro carbono tiene otros 2. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ya, vamos a continuar entonces. Más encima, no sé por qué. Espérenme. Ah, ya. Encima me llenan de WhatsApp. Ya, ahí está simplemente el zoom para ver el doble enlace de la cadena, ¿verdad? Insaturada. Si yo dijera un ácido graso poliinsaturado, ¿qué significaría? Perfecto, eso, ¿ya? En este caso solamente tenía uno. Y aquí simplemente le estoy representando el ácido graso de otra forma, de una forma molecular, ¿ya? Ahí tenemos la cabeza, ¿verdad? Y tenemos la cola como en zigzag, ¿ya?
dentro del rectángulo negro, ¿ya? Y si yo hiciera la, como la imagen, esa misma imagen la veo de lejos, yo la voy a ver así, ¿ya? Como molecularmente hablando, color rojo, la voy a ver así, de lejos, ¿ya? Se ve como recta. A pesar de que así, a pesar de que se represente como zigzag, es algo recto. Y en el segundo caso tengo un ácido graso que es insaturado, ¿ya? Eh, con la cabeza acá que es polar, ¿verdad? Y con la cola que es apolar. Y vemos que va así, pareciera recta, pero acá se pega un doblez y la cola ya no queda recta. Y si yo la miro desde lejos, se vería así, ¿ya? Perfecto. Era simplemente para aclarar ese punto. Vamos a seguir entonces, ya. Vamos a ver la segunda clasificación que es triglicéridos, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, voy a retroceder un poquito. Aquí vimos los... acá. Vimos lípidos saponificables, ¿verdad? Ácidos grasos y ahora estamos pasando... Vimos este visto, ahora vamos a ver este. Y después vamos a ver los fosfolípidos, ¿ya? Y quedamos en acá, 9. Ya. Los famosos triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos cumplen con la función, voy a explicar primero la función, de ser eh, acá reserva energética, ¿ya? Energética. Cuando yo me, bueno, ya sí, cuando yo me toco el abdomen, en la región abdominal y lo aprieto como una pinza, voy viendo que hay un tejido grueso, ¿ya? Que es ese, y que de hecho es de color amarillento, que es el tejido adiposo. Básicamente el tejido adiposo tiene células que se llaman adipocitos y dentro hay hartos lípidos. Y dentro de esos lípidos lo más importante y en mayor cantidad son los triglicéridos. Y los triglicéridos van a tener una función de reserva energética. Cuando un oso va a hibernar, ¿ya? Durante el invierno, ¿ya? Cuando va a invernar durante el invierno, el oso come harto. Trata de comer harta miel, harta grasa y hartas azúcares que después también se transforman en grasa para aumentar su tejido graso, ya su tejido adiposo. Porque después cuando duerme, su propio metabolismo empieza a sacar la grasa de del tejido graso que formó y eso se demora harto, pero también da harta energía. Entonces es ideal cuando va a dormir durante tiempos prolongados y no se va a mover y no va a comer más, ¿ya? Ya. ¿Dónde puedo ver yo un triglicérido en esta imagen? ¿Arriba o abajo? ¿A o B? Perfecto. Aquí yo tengo un triglicérido. Arriba aún no está el triglicérido formado. Voy a revisar el chat rápidamente. Eso lo voy a tener que optimizar de alguna manera. Ya, muy bien Jennifer, gracias. Eh, bien, arriba tenemos los componentes que van a formar simplemente... ¿Qué hice? Ah, ya. Tenemos los componentes que van a formar al triglicérido. Y un triglicérido está formado, yo lo voy a escribir simplemente, por un grupo glicerol más 3 ácidos grasos. Los mismos que vimos antes, los que podían ser saturados o insaturados. ¿Ya? Entonces, un grupo glicerol más 3 ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, vamos bien en la hora, creo que vamos a alcanzar. ¿Ya? Como ya saben, glicerol termina en ol, por lo tanto es un grupo alcohol, ¿verdad? Se une a 3 ácidos grasos y ahí tenemos el triglicérido. De hecho, su nombre lo dice, 3 glicéridos, ácidos grasos, ¿ya? Triglicérido, glicerol más 3 ácidos grasos. Y si se dan cuenta, voy a hacer un zoom por un breve instante. Acá aparece algo que vimos en las clases anteriores. Un glicerol se está uniendo a un ácido graso, ¿verdad? ¿Y qué se elimina en ese proceso? Una molécula de agua. Y eso era lo que vimos cuando yo les dije que todas las biomoléculas orgánicas, absolutamente todas, cuando se unen, ¿verdad?
van eliminando agua. Y eso se denominaba síntesis por condensación o deshidratación, ¿verdad? Cuando un glicerol está unido a un ácido graso, tenemos un monoglicérido. Cuando un glicerol está unido con dos ácidos grasos, tenemos un diglicérido. Y cuando un ácido graso está unido a tres ácidos grasos, tenemos un triglicérido. Y el que vamos a estudiar ahora es simplemente este que está aquí. ¿Ya? Ya. Este ácido graso que yo destaqué en B, si ustedes se dan cuenta, el glicerol es así, ¿verdad? Acá tiene 1H y 1H. Perdón, lo voy a hacer ahí sí. Y en negro porque no se nota mucho en realidad. Y un color más ahí. Tenemos que está este H, ¿verdad? Y el OH acá. Y tenemos que el COOH es así, ¿verdad? Ahí. Y todos estos grupos son así como los coloqué recién. Entonces cuando se forman, simplemente se unen estos grupos, ¿verdad? Se unen y quedan unidos por el oxígeno del glicerol. Quedan unidos por ese oxígeno, ¿verdad? Que no participa, solamente para dejarlo claro. Y ese es el enlace éster. El enlace éster, en el fondo, sería este que está aquí. El que está aquí y el que está aquí. Enlace éster. ¿Ya? Eso. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el enlace O glucosídico y el enlace éster, ambos son producto de síntesis por condensación o deshidratación. Ya. Mi pregunta es ahora, en este triglicérido que está abajo en B, ¿cuántos ácidos grasos saturados hay y cuántos ácidos grasos insaturados hay? Correcto. Hay dos ácidos grasos, perfecto. Dos ácidos grasos saturados, que son los que están arribita, ¿verdad? Y un ácido graso insaturado, que es el que está abajo, ¿verdad? Porque ahí yo veo en la cola un doble enlace, que de hecho justamente eso hace que se quede chueca la colita, ¿ya? Entonces, triglicéridos, función, reserva energética a largo plazo y estructura, un glicerol unido a tres ácidos grasos. Obviamente, no les voy a pedir que lo dibujen, ¿verdad? Porque para eso van a tener la clase grabada y si quisieran ya en su casa hacerlo con más tiempo, perfecto, ¿ya? Pero ahora no tendría sentido en realidad. Y estaríamos. Vamos a continuar entonces. Como se dan cuenta, no es difícil lípido. Es como que hay que entender la estructura. Si uno entiende la estructura, ningún problema. Ya. Y acá tendríamos la estructura vista de lejos de los triglicéridos. Arriba tenemos un triglicérido simple y abajo tenemos un triglicérido mixto. Pero eso para explicarlo de manera simple, un triglicérido simple solamente significa que tiene ácidos grasos saturados, ¿ya? Solamente eso. Y un eh, triglicérido mixto significa eso, que tiene ácido graso en sus colas, eh, ácido graso saturado e insaturado, nada más que eso, ¿ya? Y si se dan cuenta, en la cabecita acá me arroja lo siguiente. Esto que estaría aquí, hasta acá, con esa pelotita roja, sería la cabeza, ¿ya? Que era el glicerol. Y las colitas son, lo que está acá, los ácidos grasos. Hago una pregunta y termino con triglicéridos. ¿Ya? Acá era solamente ver cómo se ve el triglicérido desde lejos. Pero tengo una pregunta. A ver si son... Yo sé que lo son. ¿Ya? Voy a borrar todo. El triglicérido que está abajo, ya, primero, ¿sería un triglicérido simple o un triglicérido mixto? Perfecto. Y la pregunta ahora sería, la de la, pero así, nivel cognitivo alto. ¿El triglicérido sería anfipático, sí o no? ¿El triglicérido será anfipático? Anfipático significaba que tenía un extremo polar
y el otro apolar, ¿verdad? Vimos que los triglicéridos sí eran anfipáticos. Mi pregunta ahora es si el triglicérido es anfipático. Ya. Alguien dijo que sí y alguien dijo que no. Muy bien, Chambe. Y muy bien, no sé, creo que fue, no sé, estoy seguro si fue el Benjamín, creo que no. Eh, ya. Brenda, a ver qué dice la Brendita. Ya. ¿Los triglicéridos son anfipáticos, sí o no? Como estoy escribiendo ahí. Correcto. Supone que sí. Brenda, ¿el ácido graso era anfipático o no? ¿El ácido graso era anfipático? Ya. La respuesta correcta es no, pues el triglicérido no es anfipático. Y alguien me podría decir, ¿pero por qué? Si los ácidos grasos son anfipáticos y el triglicérido está formado más encima por tres ácidos grasos, la lógica es que debería ser anfipático, ¿no? Y no, pues, no es la lógica. ¿Por qué? Porque para que algo sea anfipático, ¿qué tenía que tener en el extremo? ¿Qué átomos? De oxígeno. De hecho, acá yo tengo un ácido graso, ¿verdad? Aquí. Y el ácido graso sí es anfipático. Porque si yo me fijo, lo voy a hacer en color rojo. Si yo me fijo acá en la cabeza, acá, yo veo que tiene más encima dos átomos de oxígeno, ¿no? Uno y dos. Pero si yo me fijo en el glicerol, veo que solamente tiene disponible hidrógeno. No tiene un oxígeno porque el oxígeno ya lo ocupó para unirse a los ácidos grasos. ¿Se dan cuenta o no? Por lo tanto, el triglicérido no es anfipático porque es completamente y absolutamente apolar. No tiene ningún oxígeno disponible para establecer enlaces con nadie. ¿Ya? Perfecto. Bien ahí, alguien el chambe está como bien seguro. Bien chambe. Entonces, los triglicéridos no son anfipáticos. ¿Ya? Porque los oxígenos ya los utilizaron. Y terminemos con los fosfolípidos. Creo que estamos justo en la hora. Sí, perfecto. Nos quedan 6 minutos. Ya. Letra C o número 3, fosfolípidos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver a los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen tres partes, ¿ya? Y solamente tres partes que los van a formar. Tienen una, perdón, acá. Tienen una cabeza, ¿ya? Que es polar. No importa que es colina, no, eso no importa. Solamente que tienen una parte, una cabeza que es polar, un glicerol, que sería como el cuello, y dos cadenas de ácido graso. ¿Por qué? Súper sencillo. Porque en el fondo, si yo hago como matemáticamente un fosfolípido, yo lo podría hacer matemáticamente que es, eh, de hecho, no sé si, a ver, ¿qué podrían destacar de esa forma del fosfolípido? ¿Hay algo que reconozcan? ¿Alguna estructura? ¿O no reconocen nada? ¿Ya? Perfecto. ¿Y lo verde qué sería? Lo que está en color verde, ¿qué es? ¿Cadena de qué? Ahí mismo lo dice. Ácido graso. En el fondo, si se dan cuenta, el fosfolípido, yo podría decir que es un diglicérido más un grupo fosfato. En rojo lo voy a hacer, grupo fosfato. O de manera más simple aún, yo puedo decir que el fosfolípido está formado por dos ácidos grasos que se están uniendo a qué? A un... ¿Y qué sería esto? Lo mismo que antes. Un glicerol más un grupo
fosfato. Si yo lo miro, puedo decir al tiro que un fosfolípido es súper parecido a un triglicérido. La única diferencia es que perdió un ácido graso y ganó un grupo fosfato. Si se dan cuenta, el triglicérido era hasta acá, ¿o no? Era, de hecho lo hacía en color verde. Era como que aquí tendría que tener otro ácido graso y esto yo lo tendría que tapar ahí. Ahí yo estaría ante un triglicérido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Que una cola se eliminó una cola de ácido graso y me queda un enlace disponible, ¿ya? Ese oxígeno que estaba aquí, formando un enlace, se eliminó y se usó, por ejemplo, se cambió de lugar. Se colocó ahora acá el oxígeno y a ese oxígeno ahora se unió el grupo fosfato que aparece ahí, ¿ya? Da lo mismo ese colina por ahora, lo que importa es el grupo fosfato, ¿ya? Entonces tendríamos parte 1, que sería el grupo fosfato, parte 2, que sería el glicerol, y parte 3, que serían los ácidos grasos. ¿Y cuál es la función de los fosfolípidos? Básicamente, estructural. ¿Y qué forma? A la membrana plasmática. ¿Ya? Eso es. Un fosfolípido entonces está formado por 3 partes, un grupo fosfato, un glicerol y ácidos grasos. Y la pregunta del millón, ¿el fosfolípido sería anfipático? Correcto. Sería exactamente. Lo, lo polar sería esta parte de aquí, especialmente el grupo fosfato, porque veo que ahí tiene incluso, perdón, acá, tiene en los extremos 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Disponibles. Y de hecho acá hay un doble enlace, pues, así que puede hacer más enlace. Y esta parte que está aquí sería la polar, ¿ya? Y forma la estructura de la membrana plasmática de básicamente todos los seres vivos, ¿ya? Y de hecho, lo voy a... acá. Aquí yo estoy ante el fosfolípido, ¿ya? A la izquierda, no sé si ustedes también lo ven hacia mi izquierda, pero yo lo voy a hacer acá en rojo, acá, tenemos la estructura como más química, ¿ya? Donde tiene una cola que es ácido graso saturado y otra cola que es un ácido graso insaturado. Tenemos luego el glicerol, que es lo que está aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos finalmente el grupo fosfato, ¿verdad? Con otro grupo que en este caso es colina, ¿ya? Y a la derecha, en azul, lo voy a hacer en un rectángulo azul, tenemos cómo se vería desde lejos la molécula, ¿ya? Donde tenemos también aquí hasta acá a los ácidos grasos. Aquí, bueno, me quedó un poco superpuesto, el ácido, el glicerol, y aquí tenemos el grupo fosfato, ¿ya? Más la colina. Y además, y para terminar, acá, aquí tenemos las estructuras que forman los fosfolípidos, ¿ya? Tenemos que los fosfolípidos forman las bicapas de la membrana plasmática, las micelas y en realidad los liposomas, que les suene nomás, pero no se lo aprendan, ni siquiera lo voy a explicar, ¿ya? Lo más importante es la micela, que la micela es una sola capa de fosfolípidos y las bicapas de la membrana que están formadas por 2 capas de fosfolípidos, ¿ya? Entonces la micela es solamente, acá es una, como lo dice, bicapa, 2 capas de fosfolípidos y la micela en el fondo es una monocapa, ¿ya? Y esto ni siquiera me voy a referir a esto, ¿ya? Porque ya sería, si estuvieran en la universidad, sí, pero ahí no. Ya. Y todo eso está formado por el fosfolípido, cuya cabeza es polar o hidrofóbica y las colas son apolares o hidrofóbicas. Y la cabeza polar, hidrofílica. Creo que dije antes hidrofóbica, pero era hidrofílica, ¿ya? Por eso que si yo tuviera esta capa en un vaso de agua, por ejemplo, yo sé al tiro que las cabezas, las puntitas moradas, siempre van a estar en contacto con el agua y las colas siempre están en contacto entre ellas. Y es lo que se ve aquí, pues. Cuando hay una monocapa, todas las cabezas forman como un escudo y al interior del escudo van a quedar las colitas, ahí, ¿ya?
Y la última ni siquiera la pesquen, está censurado. Chao, no te pesco. ¿Ya? Eso. Y con esta clasificación terminamos con los fosfolípidos que son saponificables. Podría seguir en estos minutos hasta terminar con lo insaponificable, pero ya sería mucho. ¿Ya? Nos quedan eh, 13 minutos, pero no quiero bombardearlo tanto con tantos conceptos nuevos, pero luego vamos sí, vamos a terminar con esta parte. Nos vamos a adelantar un poco. Como el resumen, eh, ahora sí me escuchan. Espérame. Ahora sí. Ya, gracias. Vamos a terminar solamente con esto, ¿ya? Porque vamos a dejar a los lípidos insaponificables un poco en stand-by porque también vamos a aprovechar de ver a las vitaminas dentro de esos lípidos, ¿ya? Especialmente ADEC, que son las más importantes, hay muchas más obviamente, pero por ahora las liposolubles son la A, la D, la E y la K. Y después vamos a ver en algún momento la del complejo B. Entonces vamos a terminar con esto, que en general las funciones desempeñadas por los lípidos, por todos los lípidos, saponificables e insaponificables son formar parte de la membrana de las células, y esa función la llevan a cabo los fosfolípidos, constituir las vitaminas liposolubles, que después vamos a ver también las funciones, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, que algunas se asocian con la vista, con la salud en general, con la piel, etcétera, eh, de todo un poco. Punto 3, regular la actividad de las células y tejidos, porque casi un porcentaje importante de hormonas son lipídicas, especialmente las hormonas sexuales, por ejemplo, estrógeno, progesterona, ¿verdad? Testosterona, como las que terminan en ona, ¿verdad? Son hormonas lipídicas. Número 4 y última, constituir las principales formas de almacenamiento en los seres vivos y especialmente a largo plazo, ¿verdad? Y esa función la llevan a cabo los triglicéridos, ¿ya? Nos queda pendiente, antes de terminar entonces, y pasar a proteínas, los insaponificables, que ahí lo voy a hacer un poco más rápido, y proteínas que en realidad es mucho más rápido, es lo más rápido de ver, las proteínas. Y los ácidos nucleicos que también es súper fácil y rápido de ver. ¿Ya? Y de ahí ya empezamos en pie derecho con organelo, pero eso es más fácil porque ya lo hemos visto y hace poco tiempo. ¿Ya? Recuerden que mientras que terminan de anotar esto, en el preuniversitario hice o subí un mini control, ¿ya? Hay personas a las que me dicen que aún no les llega la invitación, pero lo más probable es que se les perdió simplemente. Pero se la voy a volver a enviar ahora cuando termine esta clase. Y ahí recuerden, subí un mini control, voy a ir tratar y hacer el esfuerzo máximo de todas las semanas ir subiendo mini control con 12 a 15 preguntas, ¿ya? Todas las clases. Entonces ustedes la van resolviendo, apenas la resuelvo, o sea, la resuelvan ustedes, está configurado para que le aparezca al tiro cuál es la respuesta correcta y qué contenido tienen que repasar, ¿ya? Y como una retroalimentación super express, ¿ya? Y yo voy viendo gráficamente después qué hay que repasar a nivel general. ¿Ya? Entonces, toda la semana ojalá lo voy a subir yo creo el domingo entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana, voy a subir de 10 a 15 preguntas. Todas las semanas, ¿ya? Y solamente con el contenido que hayamos estudiado. ¿Ya? Entonces ahora en este contenido voy a hacer preguntas de niveles de organización, carbohidratos y lípidos hasta saponificables. Para ir repasando así toda la clase. Y ustedes también me envían preguntas súper buenas a veces, especialmente la Catalina Navia. Un aplauso para la Catalina. Y la Brenda, que de hecho en la mañana me envió una pregunta de qué significaba este gráfico, pero después lo borró, pues me quedé con la duda. ¿Ya? Así que después le voy a preguntar. Y esas mismas preguntas las voy a colocar también en las controles, ¿ya? Para repasar. Y también algunas que voy a inventario. ¿Ya? Entonces, si terminaron con este punto, queden en libertad de desconectarse. Cualquier duda, consulta, inquietud existencial, por favor me preguntan. Las preguntas son bien buenas. Hasta el momento nadie ha tenido en el último control, creo que eran 13 preguntas. Nadie tuvo las 13 preguntas buenas.
lo cual significa que tienen un buen nivel, así que me alegro. Y eso, y la idea es que vayan repasando y retroalimentando aquellas que tienen imprecisiones conceptuales. Ah, voy a pasar la lista en un segundo, perdón. Se me había olvidado pasar la lista. La paso al Pokémon, ahí, acá, aquí, acá y la descargo. Ya, lista pasada. Y acá. Entonces terminan con esto y se pueden ir desconectando sin ningún problema. Entonces en esta clase vimos los lípidos saponificables, vimos qué son los lípidos, qué elementos las conforman, cómo se denomina el enlace químico que va uniendo a los ácidos grasos con otras cosas, que se llama éster, que también es un enlace por síntesis por condensación o síntesis por condensación o deshidratación. Vimos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero por muy poco oxígeno. De hecho, en todo lo que vimos que había muy poco átomo de oxígeno. Y vimos los ácidos grasos, que son simples ácidos grasos saturados o insaturados, ¿verdad? Que están formados por una cabeza y una cola. La cabeza que es polar o hidrofílica y el cuerpo que es apolar o hidrofóbica. Y eso le da el carácter de anfipático a los ácidos grasos. Luego vimos los triglicéridos, que es el glicerol unido a tres ácidos grasos, ¿verdad? Y que el triglicérido tiene función principalmente de reserva energética en los seres vivos y que no es anfipático, ¿ya? Es simplemente apolar, porque no tiene átomos de oxígeno para formar enlaces, ¿ya? O uniones, si ustedes gustan. Y por último vimos a los fosfolípidos, que están formados por dos ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato, ¿verdad? Y que él también es anfipático, porque la cabeza es polar o hidrofílica y las colas son apolar o hidrofóbicas. Y como función forman a las membranas plasmáticas. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase de hoy. Entonces repasen